Bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy contamos con la presencia de Paloma Cerrillo. Ella nos va a hablar acerca de los alimentos fermentados del Estado de México, alimentos y bebidas que no son pocos y que tienen suma importancia para los pueblos originarios, sobre todo de nuestro territorio mexiquense. Paloma, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño conversatorio, esperando que se encuentren muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Ahora sí, Paloma, entonces si gustas compartirnos, por favor, tu presentación para poder comenzar con el tema de los alimentos y bebidas fermentadas del Estado de México. Perfecto, comencemos con esta pequeñita conversación donde, bueno, espero que les sea. Vamos a empezar a platicar esto porque, bueno, la importancia de los alimentos fermentados proviene desde hace muchos años en la antigüedad, donde, pues, bueno, se procuraba o se buscaba conservar a los alimentos. Esto fue como dio el inicio a la fermentación y con ello, bueno, nos dio una gran gama de alimentos y bebidas que favorecen mucho a lo que son las economías y la alimentación de muchas personas. Se cree que aproximadamente hay alrededor de 3.500 alimentos fermentados tradicionales a nivel, lo cual, bueno, esto nos ha venido afectando un poquito con los cambios de consumo, ya que se han perdido algunos de ellos que son muy tradicionales debido a las nuevas líneas de consumo en las dietas alimentarias de las personas y con ello se ha perdido un poco este saber hacer, el conocimiento y la sabiduría que ya se tenía acumulado eh, y como bien no se define, ¿no? En la ONU, en la UNESCO, que son patrimonios cultural inmateriable de la humanidad, ¿no? Entonces, los alimentos fermentados traen consigo esa sabiduría y ese conocimiento que no debemos estarlo perdiendo. ¿Por qué? Porque es algo de nuestra herencia, de nuestras comunidades y del conocimiento que nunca se debería de perder. Asimismo, bueno, a lo largo de todo el territorio mexicano, ya enfocándonos en México, tenemos diferentes tipos y aunque a veces los lugares tienen ciertas similitudes en ingredientes, cada lugar pues le da su toque único y en el Estado de México obviamente no es la excepción. Tenemos una tierra muy rica en materias primas, en ingredientes deliciosos, empezando por nuestro rico maíz, por ejemplo, del cual pues podemos obtener muchísimos alimentos y entre ellos hay varios fermentados. Entonces voy a platicarles, por ejemplo, del primero, ¿no? Uno que de gran importancia para algunos, no tanto de manera económica como tradicional, que es el pulque, ya que este tiene raíces y que están muy arraigadas en nuestra cultura del Estado de México, ya que somos generadores de magueyes, pulqueros, muy importantes en la zona. Y recordemos que el maguey pulquero, bueno, va a tardar de 10 a 15 años en crecer y en el Estado de México tenemos 70 especies pulqueras. Entonces es de gran importancia y es uno de los mayores productores de ese tipo de magueyes, ¿no? Y tenemos la figura importante en este ciclo del pulque, el tlachiquero. Tlachiquero es la persona aquella que se encarga de extraer el aguamiel que posteriormente se va a fermentar y que nos va a dar pulques madre, que este se va a fermentar y es una bebida deliciosa que a su vez podemos incorporarle frutas de temporada y generar consigo mismo tradiciones, por ejemplo, en los mercados, en las colonias, por ejemplo, ya se tiene mucho conocimiento de las pulquerías, ¿no? Actualmente tienen un gran reauge de esto. Y bueno,
Es una de las bebidas muy tradicionales fermentadas del Estado de México. Posteriormente tenemos el tepache, la cual es otra bebida fermentada muy refrescante que se da muy ligeramente niveles de alcohol por la misma fermentación que lleva y que nos recuerda un poco a los aromas y los sabores de la cerveza por su fermentación. El tepache principalmente se elabora con maíz tierno, pero también con frutas como la piña, la manzana, piloncillo y hasta salvado, ¿no? Entonces, es una riqueza también de incorporación de otras frutas que van creciendo en nuestra región. Por ejemplo, la piña, que ya hay lugares donde la piña en el Estado de México es muy bien aceptada en las tierras y crece muy bonito y entonces nos da lugar a poder hacer tepache con estas cascaritas de piña y maíz. Asimismo, tenemos la garapiña, muy similar a nuestro tepache que habíamos hablado, pero este es un tono un poco más amarillo, porque este no nada más se fermenta con la cáscara de la piña, sino también con la pulpa. Ujú. Y a esta se le añade caña de azúcar, lo cual nos ayuda a enriquecer esos azúcares que necesitamos para producir la fermentación, que además nos beneficia al color, al sabor, qué tan líquido queda. Es una receta que originalmente viene de Cuba, pero que en México y principalmente en el Estado de México y Michoacán le damos una variación añadiéndole tamarindo, piloncillo, canela, una bebida realmente refrescante que en temporada de calores viene a mitigar la sed de muchas personas que, por ejemplo, trabajan en el campo o trabajan arduas horas de trabajo y la garapiña, la verdad es que ayuda a realzar un poco la energía que luego van perdiendo durante el trabajo. Tenemos la zambumbia, que bueno, en el municipio del Oro es el agua de zambumbia y se elabora única y exclusivamente con la fermentación de la cáscara de la piña. Pareciera que hablamos hasta del mismo producto entre la zambumbia, el, la garapiña, ¿no? Pero no. Esta también se va a diferenciar porque se prepara con un poco de arroz y cebada molidos. Y además le vamos a agregar deliciosa canela, clavo, un poquito de hoja de maíz tostada y molida y una pizquita de pulque, la cual nos va a dar ese diferenciador a las otras bebidas fermentadas, porque el pulque nos va a ayudar también a propiciar esta fermentación de la zambumbia y además es una fermentación un poquito más corta, que solo es un día, comparada con las otras, por ejemplo, el pulque que lleva un poquito más de proceso. En el municipio de Zacazonapan, la fermentación del timbiriche con estas cáscaras de piña, maíz y piloncillo molido representan también otro tipo de zambumbia refrescante que es muy similar y que se le ha encontrado muchos símiles a las que encontramos en el estado, en el municipio de Oro. Ambas bebidas son deliciosas, de verdad, son refrescantes con el calorón, deliciosas. Pero como bien habías dicho, Ana, también tenemos alimentos y no podemos dejar a un lado nuestros tradicionales tamales agrios, muy típicos de la cultura mazahua. Deliciosos porque se preparan con una mesa de maíz azul, negro o rosado, los cuales se fermentan y posteriormente son rellenados con frijoles cocidos y molidos y se llevan a la cocción como un tamal tradicional. A diferencia de la masa tradicional del maíz, la masa del tamal agrio nos da notas específicas que no son propias del maíz como nosotros esperaríamos en un tamal. Y esa diferencia hace que nos enriquezca y hagamos de esos tamales agrios una delicia acompañada no más ni menos que con un sende o sendecho, la cual es la bebida tradicional de la cultura mazahua y esta se prepara con la germinación de granos de maíz rojo, cocido tipo atole y que además se fermenta con un poco de pulque.
Este acompañamiento del tamal agrio con el cendecho hace la combinación perfecta para un amanecer dentro de nuestra cultura mazahua y que nos despierta perfectamente aromas y recuerdos de aquellas canciones de las abuelas o de los abuelos que nos traían a sí mismo parte de esa cultura y de ese gozo de desayunar en familia, por ejemplo, o una cena muy, muy rica, o en una festividad tan maravillosa como a muchas hay en la cultura mazahua. También tenemos el charapi. Esta es otra bebida alcohólica que como base tiene al pulque. También lleva un poco de cebada, que es parte muy similar a la cerveza, y está aromatizada con clavo y piloncillo. En ocasiones se le agrega frutas como piña o un poquito, por ejemplo, de fresas o un poquito de zarza de monte. Y esta elaboración es de origen Atlatzinca. Ajá. Y entonces aquí, como en todos lados, ¿no? Se pide que nadie meta mano porque solamente una persona puede usar el charape y será quien te sirva y agradablemente, bueno, te dé el gusto de beberlo. De otra forma, se corre el riesgo de echarlo a perder. No debemos olvidar también nuestros tradicionales panes y repostería del Estado de México, que son deliciosos, empezando por el cocol del maíz, que es masa de trigo con piloncillo, la cual lleva una fermentación previa para que pudiera esponjar maravillosamente y que el piloncillo le dé notas tan deliciosas junto al anís. Asimismo tenemos el pan de pulque, el cual obviamente lo tenemos como muy tradicional en varios municipios de nuestro maravilloso Estado de México y que además depende de nuestro municipio y de la festividad, tendrá una figura, una forma. Y esa le da una característica muy especial porque además esa fermentación con el pulque hará crecer nuestra masa de manera muy interesante. No debemos olvidar también de nuestros panes de piloncillo de Texcaltitlán, los cuales podríamos encontrar perfectamente los martes de tianguis, que son deliciosos y que podemos intercambiar por cuartillos de frijol, eh, sí, arpillitas de limones o lo que nosotros queramos compartir para hacer ese intercambio de esos panes de piloncillo, los cuales se fermentan un poco con las brasas de las casas que se empiezan a generar los calorcitos y en esta época de fríos son riquísimos acompañados con un rico atole. También no olvidemos a nuestros famosísimos gusanitos, que son una pieza de pan en forma de gusanito, la cual es una masa de canela con manteca y rellenos de piloncillo. Ambos van a llevar un proceso de fermentación muy especial, la cual les da una textura muy diferente tanto la externa como la interna, que le dan esa característica de fiesta y de felicidad y gozo al consumirse. Debemos de recordar que todos estos alimentos tienen beneficios, ya que nos ayudan a tener un buen equilibrio en nuestro aparato digestivo y que tengamos una salud en nuestro sistema digestivo, estómago, intestinos, muy bueno, reduciendo así, por ejemplo, el colon irritable, colitis ulcerosa, estreñimiento, ya que los alimentos fermentados y los microorganismos que nos ayudan a fermentar nos ayudan a estimular estas características en nuestro sistema digestivo. Asimismo, también ayudan a estimular funciones cerebrales que nos ayudan a evitar, por ejemplo, la pérdida de memoria, que no tengamos ataques de Alzheimer, porque nos ayuda un poquito a ello, debido a las fuentes de vitaminas que podemos obtener de ellos, como son la vitamina C, la vitamina B o la vitamina K, que nos ayudan a reducir, por ejemplo, infecciones por cortaduras o un de sangre por la cortadura gracias a la vitamina K. Y también debemos darle gracias a los alimentos fermentados que nos ayudan a eliminar toxinas de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque son microorganismos, son bichitos que nos ayudan a eliminar a otros que no necesitamos a nuestro cuerpo, con ello teniendo una excelente salud. Es por eso que yo siempre recomiendo que consumamos nuestros alimentos fermentados cuando menos 1 o 2 veces por semana,
son maravillosos, ¿no? Entonces, los invito a que conozcamos porque además tenemos muchísimos alimentos fermentados y muchísimas bebidas en el Estado de México. Ok, bueno, hablando de manera general de estos alimentos, por ejemplo, ya nos dijiste qué beneficios tienen para la salud y que esto empezó como un método de conservación, ¿no? Explícanos más o menos cómo es que la fermentación extiende la vida de un alimento. Bueno, la fermentación va directamente al azúcar que tenga el alimento y entonces los microorganismos como los hongos que echarían a perder mi alimento trabajarían am, comiéndolo, consumiéndolo y transformándolo en un alcohol, en un gas para que se infle un pan, por ejemplo, y con ello evito que otros ataquen mi alimentito y que me lo echen a perder, por ejemplo, un hongo, ¿no? Que no quiero que me eche a perder un pan. Entonces me ayuda a una harina, entonces me ayuda a consumir, me hace una masita más bonita y ya no tengo, por ejemplo, esos hongos, ¿no? En caso de las bebidas, por ejemplo, me transforman, por ejemplo, ese azúcar y lo pueden transformar, por ejemplo, en un alcohol, que también es luego muy bien bendecido. Y los alcoholes no permiten el crecimiento de microorganismos que nos puedan echar a perder mi producto, por ejemplo, y entonces me beneficio de ese alcohol o de ese ligero alcohol que se produce para evitar el crecimiento de otros microorganismos que lo echen a perder. Ahora, generalmente cuando se habla de productos fermentados, generalmente pensamos en un aroma fuerte, en un sabor también muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el alimento o la bebida que tú nos sugerirías para empezar a introducirnos en los fermentados? Pues en un atole de los que les presenté ahorita, de los de Mazaguas, delicioso. Delicioso porque es cálido, porque es calientito y porque además de todo siempre va a ir acompañado con un tamalito agrio. Entonces es muy, muy, muy rico y acompañarlo así como que empezamos a tomarle gusto a esas notitas de fermentado y posteriormente podríamos irnos, por ejemplo, a una bebida refrescante como el zambullo, ¿no? Por ejemplo, o como el tepache, que son muy refrescantes y que son económicas también, además, y que nos refresca, son baratas y las podemos encontrar fácilmente en muchos lugares de mercados, por ejemplo, donde voy a hacer mi mandado y tengo sed, en vez de un refresco, pues mejor me tomo un tepache que me refresque y que el ligero gas que a veces se siente la burbujita en la boca sea agradable, mucho más agradable que un refresco y que seguramente tiene muchísimas menos azúcares que perjudiciales a la salud, definitivamente. Sí, es muy importante esto que nos dices, ¿no? Regresar a los alimentos más naturales, regresar también a las técnicas y alimentos que son pues más mexiquenses o más del territorio mexicano, porque en realidad hay muchos alimentos fermentados a lo largo del país, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu Y alimento fermentado favorito? Perdón, perdón. mi alimento fermentado favorito, híjole, yo creo que podría ser, mm, es que es muy interesante porque hay muchos. Ya sé cuál, ya sé cuál. Un gusanito. Los gusanitos son súper ricos. La verdad es que son súper ricos y hasta con un cafecito, un tecito de té de monte, ¡ay! Son ricos, ricos hasta casi, casi que quieres chopearlos. Y son como muy, te alegra el corazón además abrirlo y encontrarte esa sorpresa que por dentro es de otro color y que te dan sabores muy, 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 muy ricos. Yo creo que un gusanito sería así como sorprendente, como que te regresa a la infancia además. Ok, ahora sí que me ibas a decir, discúlpame. No, de eso, de no perder nuestros saberes, nuestros conocimientos, porque
¿Cuánto es más barato, por ejemplo, consumir una bebida refrescante fermentada que un refresco, ¿no? Que a lo mejor una bebida refrescante de estas fermentadas que les platico, pues tiene mejores consecuencias a mi salud, más barata y que definitivamente no me va a poner en riesgo, por ejemplo, con un azúcar alto, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se está perdiendo y que no sabíamos y por quitarnos de encima esto porque pensamos que, ay, es antiguo. No, es lo que realmente vale la pena seguir luchando por esas partes que son antiguas, pero que valen mucho la pena y que nos dan mejor salud definitivamente. O sea, la salud nos las trae y alegría además, porque mentirían todos si no dijeran que un pulque no es rico en una fiesta, por ejemplo, ¿no? O un día de descanso beber un pulquito o un curado. Ahora que están también muy ricos, por ejemplo, con un buen consomé de barbacoa, ¿no? Por ejemplo, o con un taco de obispo, ¿no? Que sería muy rico acompañarlo con un tepache, con una garapiña, con un pulque. ¿Mm? Y además pensamos también, o bueno, yo creo que muchos de nosotros pensamos en un alimento fermentado, justo como el tepache, como los tamalitos agrios, ¿no? Pero también hay embutidos fermentados, o sea, no nada más son estos alimentos como de herencia de nuestros grupos originarios, sino que también hay cosas que consumimos de manera muy cotidiana y que no tenemos idea. Por ejemplo, ¿puedes darnos algunos ejemplos de estos elementos? Y definitivamente, por ejemplo, para poder hacer chorizo toluqueño, que es tan delicioso y que tenemos los mejores chorizos, yo creo que a nivel mundial, porque hemos ganado concursos a nivel mundial de chorizo. Los chorizos llevan un proceso pequeño de fermentación, lo cual les hace que esas notas especiales y diferentes de cualquier otro tipo de embutido las tenga el chorizo, ¿no? Que no las tiene, por ejemplo, una longaniza o que no las tiene una salchicha, ¿no? Sin embargo, el chorizo tiene esa nota fermentada muy ligera, muy discreta, que nos cambia el sabor y que además nos enriquece delicioso, por ejemplo, en un buen taco, ¿no? Con un bien doradito, con una buena tortilla. O, por ejemplo, tenemos algunos requesones, ¿no? Algunos yogurts, que a veces hay muchas productores y productoras de leche en el estado que hacen unos buenísimos yogurts y son productos fermentados y son una delicia con fruta natural, ¿no? O sea, buenísimos, buenísimos realmente. Y que realmente no tiene que tener alcohol un producto fermentado para que sepa bien, ¿no? Que eso es también lo más rico de todo, que no tiene que tener alcohol, pero están muy buenos, ¿no? Y los yogurts por ejemplo, los productores en Aculco que luego hacen algunos quesitos maduros, que también son poco fermentados, deliciosos, deliciosos de verdad y de primera. Yo creo que uno de los momentos en los que más se vieron los beneficios de los alimentos fermentados fue, por ejemplo, al principio de la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo estaba haciendo masa madre, cuando todo el mundo estaba haciendo que si su queso, que si su yogur, que si, ¿sabes? Porque tenías todo este tiempo y ahí se demostró, digo, claramente lleva un poco más de tiempo hacer esto, pero bien vale la pena. ¿Qué otro tipo de cosas podemos hacer en nuestras casas para comer alimentos fermentados ricos, sencillos, facilones, como por ejemplo la kombucha y estas cosas también están, ¿no? El kefir. ¿Qué otras Y cosas podemos hacer? podemos, por ejemplo, hacer nuestro propio vinagre. Pareciera que no, pero hacer nuestro propio vinagre con las cáscaras de la piña y un poquito de piloncillo, dejándolo fermentar, cuidándolo mucho, porque así como cuidamos los búlgaros y los tibicos, se cuida el vinagre. Y de verdad es un vinagre de primera calidad, delicioso, sano y muy barato de hacer, porque es con las cáscaras de la piña, que muchas veces las desechamos pensando, ay, ya es basura, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer kombuchas que son refrescantes, que son muy parecidas a lo que son la tuba o el tepache, ¿no? Son muy parecidas, son hermanas, de hecho, la kombucha y el tepache son hermanas. Podríamos, por ejemplo, también, además,
hacer nuestros, como bien decías, ¿no? Nuestras propias masas sin depender de, por ejemplo, de tanta conservador para hacer nuestro propio pan, ¿no? Por ejemplo, y masas madres, y mucha gente ha aprendido a hacer muy buenas masas madres actualmente, pero por ejemplo, algunos se olvidan de consumir búlgaros cuando son gratis, ¿no? Que la vecina te regala búlgaros, que tú puedes hacer tu propio licuado de búlgaros y hacer kefir con búlgaros o quesos con esos búlgaros. Muchas ocasiones podemos fermentar con los búlgaros, extraemos un cuajito y bolitas, y son quesitos aciditos como untables tan ricos que se pueden consumir en casa y realizar en casa. Son baratos además, porque son gratis. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito más del territorio mexiquense, ¿verdad? Porque no solamente, digo, ya hablamos de Toluca, ¿no? De sus productos, pero a lo largo de todo el territorio mexiquense hay cosas bastante interesantes, porque pues todos los grupos originarios fermentaban justo para eh, conservar más sus alimentos, ¿no? ¿Tendrás otros ejemplos de alimentos fermentados de los pueblos originarios específicamente? Eh, y hay un libro específico de los pueblos mazahuas, así se los juro, que es Alimentos Agrios, donde de verdad hasta van a encontrar recetas de diferentes tipos de tamales, de aparte de los tamales agrios tradicionales, hay muchísimos. Hay masas de maíz que se fermentan, por ejemplo, y posteriormente se utilizan para darle sabor a los caldos, por ejemplo, o fermentan choconostle para que los caldos, además de ser agrios, tengan agrios y un poquito fermentados, o tunas también luego las llegan a fermentar para dar notas y sabores muy, muy prácticos, que realmente la mayoría de los fermentados que conocemos son de maíz con caña, tunas en muchas ocasiones, pero en el de Mazahua hay un libro especial y me parece que es de parte de ese libro lo tienen la comunidad Mazahua abierto porque les gusta mostrar mucho su cultura y tienen diferentes atoles y sopas que también se hacen con bolitas fermentadas que son deliciosas. Entonces, ahí está un recetario de alimentos fermentados más aguas. Entonces, uff, hay muchísimos. Entonces, sí, y luego matlatzincas, ni se diga, ¿no? También tienen, por ejemplo, la parte de algunos tipos de licores que son fermentados, donde extraen, por ejemplo, mm, de frutas que ellos tenían, ciruelas y todo eso, fermentaban un poquito y eran como vinos, ¿no? Entonces no eran vinos como tal, pero eran productos fermentados de frutos de la región. Entonces, de verdad, la cultura de los alimentos fermentados en el estado es rica y vasta. La verdad es que da para 5 horas de plática si yo quisiera. ¿Cuáles, como bien lo mencionas, pues los mazahuas son muy, muy conocidos por sus alimentos agrios y fermentados? ¿Cuáles son los factores que tú consideras que contribuyeron justamente a que esta sea una práctica tan popular entre ellos? Mm, Uno de los factores que yo creo que principalmente influyó eran las distancias tan largas que muchas veces tenían que recorrer a los centros donde se hacían intercambios o comerciales y asimismo también a los climas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el clima, aunque estamos beneficiados en el clima, hay zonas más aguas en que son mucho más frías, por ejemplo, o que el agua, la cantidad de agua es menor cantidad, y entonces tienen que tratar de cuidar lo que se ha cultivado o los alimentos que se van a llevar para trasladarse de una ciudad a otra, ¿no? Y eso ha contribuido mucho a que estos alimentos, bueno, tengan alguna manera de que les durara, ¿no? Que duren y que no tengan que desperdiciar alimento, y con ello descubrieron nuevos sabores, porque gracias a ellos se descubrieron nuevos sabores y dijeron, ¿sabe bien? Vámonos, ¿cómo no? Y entonces
empezaban a generar cada vez más. Y si ahora lo hago en sopa, y si ahora lo hago para llevármelo en una viandita, y si me lo llevo en mi atole ya no se me va a echar a perder, a lo mejor en el camino y lo puedo tomar frío o lo puedo tomar caliente, ¿no? Y si me pongo alegre con un poquito de aguamiel, ¿no? Antes de pulque me puedo llevar un poquito de aguamiel o de plano me llevo mi pulque para refrescarme, ¿no? Entonces es económico también, es un sistema económico de conservación donde no necesito equipos. Definitivamente no necesito ningún equipo y entonces eso me hace mucho bien. Y eso yo creo que fue creo que también contribuyó. La parte económica que es barato, no necesito equipos y las distancias que tenía que necesitar de caminar y comer en algún momento dado. Ahora, ya hablamos de todos los beneficios que tienen los alimentos y bebidas fermentadas, pero claramente en su proceso de elaboración, ¿no? Necesitamos que se desarrollen los microorganismos correctos, porque si no nos puede hacer daño. ¿Nos puedes hablar, por favor, de las contraindicaciones que puede llegar a tener pues hacer nuestros, o sea, cuáles son los cuidados, qué puede pasar si se hace mal? Pues podríamos, por ejemplo, si no hacemos adecuadamente una fermentación, en vez de conservar mi alimento, pues lo echo a perder o lo puedo pudrir, esa es la primera. Y entonces de nada valió el tiempo invertido porque de verdad son microorganismos, son bichitos que son muy delicados, que se les tiene que apapachar mucho. Quien ha tenido a su cargo búlgaros o tíbicos me entenderá que apenas les cambias un poco la luz, un poco el calor o el alimento y entonces ya no crecen o empiezan a morir, ¿no? Son como, ese sería nuestro principio de los alimentos fermentados, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, si yo no cuido un aguamiel bien para yo producir, por ejemplo, este pulque, entonces en vez de tener un pulque que sea aromático, que sea bonito, que huela rico, me va a oler a podrido. Tengo que cuidar muy bien la temperatura, que es uno de los factores muy importantes para cuidar un alimento fermentado, la humedad, porque a veces es necesaria y a veces no es necesaria la humedad. Tengo que cuidar, por ejemplo, también en dónde los voy a poner, si hay mucho aire, si los tengo que tener tapaditos, ¿no? Principalmente son tapados algunos. ¿Para qué? Para que el aire no les caiga nada y que no me intercambie con otros bichos que no queremos, ¿no? Entonces, sí son de cuidado, pero vale la pena mucho aprender el cuidado y cada una de las fermentaciones que se necesitan hacer para cada producto tienen su manejo individual y entonces eso los hace especiales, porque no es lo mismo fermentar para hacer un pan que fermentar para hacer, por ejemplo, mm, un tamal agrio o para hacer tepache o para hacer pulque, ¿no? O sea, cada uno tiene sus criterios, ¿no? Sus modos para cuidarse. Por ejemplo, no sé, el pulque, el tepache, la grapilla, que son como de las cosas que más a la mano podemos encontrar, por ejemplo, aquí en Toluca. ¿Cómo podríamos identificar uno que esté bien hecho y uno que no estuvo tan cuidado? Por ejemplo, en el pulque se van a dar cuenta, por ejemplo, desde el color, ¿no? El color es blanco, muy brillante, muy bonito. Y además los fermentados nunca huelen feo. Huelen especial, pero no huelen feo. Si un alimento fermentado huele feo, como a podrido, como que ya se empieza a echar a perder, entonces ya no es un buen alimento. Entonces un pulque no huele feo, pulque huele a alcohol. Ajá, y es blanco y es baboso, es viscoso, tiene cierta viscosidad, pero si ya se pasa de viscoso o está poco viscoso o le falta fermentación o es una fermentación que no está bien hecha. Ujú. Por ejemplo, un tepache. Los tepaches tienen ciertas burbujas como el refresco que burbujean de carbono y entonces se sienten muy rico en boca porque son refrescantes. Cuando empieza a perderse esa fermentación o que no está bien hecha, no se sienten en boca, no se siente agradable, no están dulces, por ejemplo, los tepaches que son muy a la mano.
y además no son refrescantes y dejan un residuo así como de más sed porque no está bien hecho la fermentación. Entonces, el aroma también es indiscutible y uno puede diferenciar, por ejemplo, un tepache de manzana que un tepache de piña, ¿no? Entonces, huele a piña y huele a manzana o huele a las frutas, ¿no? Realmente, y huelen rico. Nunca, un fermentado nunca huele feo, huele rico. Es algo que hasta te atrae y dices, ay, huele rico, ¿no? Puede oler a pan, puede oler a tepache, puede oler a pulque, puede oler a fruta, pero nunca huele feo. Nunca. Tal vez un equivalente podría ser, por ejemplo, un pescado o mariscos, ¿no? Que sabes que debe oler a mar, pero Ujú. fresco, rico, un aroma agradable, un aroma que te invita a cocinar, ¿no? Así No, es. ya cuando dices, oh, huele a marisco, huele fuerte, ya dices, no, yo de Ya no, aquí me alejo. así es, tal cual. Entonces, si tú hueles que el tepache ya no huele como a frutita, que huele rico, que ya no se ven ni las burbujitas al tomar, ya no es un tepache que es agradable, ¿no? Que ya no está bien, que algo está pasando, que no está bien hecha esa fermentación. Igualito, tal cual. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paloma. No sé si quieras agregar algo más, algo en forma de resumen o alguna recomendación para las personas que nos están viendo. Pues que no olvidemos que los fermentados los tenemos tan a la mano en no solo bebidas, también alimentos, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos chorizos, panes, tamales, ¿no? Entonces, vale la pena eh, acercarnos a los fermentados, a quitarles el miedo, porque son mucho más benéficos a nuestra salud mental, emocional y corporal. Y entonces vale la pena. Y en el Estado de México tenemos deliciosas opciones de bebidas y alimentos fermentados. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en esta emisión del conversatorio. Nos vemos próximamente. Un gusto, Paloma. Muchísimas gracias. Y pues nada, esperamos tenerte pronto de vuelta. Gracias, un placer y eso esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.